Buenas tardes desde Colombia. Sí, eso es muy lindo. Se me están conectando y vi la ficha de inscripción. Personas de Argentina, de Colombia, de Chile, de Uruguay, de Estados Unidos, de Brasil, de España. Bonito, ¿no? La comunidad que es grande, pero tenemos casi siempre los mismos problemas globalmente sobre el uso de cannabis. Desde México también, mira, están poniendo ahí. Saludos desde México. Bueno. Sí, qué bonito. Desde Argentina. Sí, de Argentina habían varias también. En todas las charlas eso me doy cuenta y cada vez veo más países, ¿no? que se van sumando más. Qué hermoso. Desde Países Bajos, mira, ahí está una. Qué bueno. Sí, qué bonito. Qué buena esta oportunidad que nos está dando la tecnología, ¿no? De conectarnos así, de darnos cuenta de que están estas posibilidades de conectarnos así. Así es. Para eso es linda la tecnología. A mí, o sea, obviamente todo uso tiene su lado positivo y las dos caras de la moneda en todo, ¿no? Y la tecnología, yo siempre le digo a mis hijas, tienen una enciclopedia en las manos, ¿no? O sea, en estos celulares, cualquier cosa del mundo que quieras saber, puedes investigar, no solo las redes sociales que también nos traen beneficios, pero eso es lindo, ¿no? Desde un aparatito, desde el internet, desde la computadora, puedes llegar a todo el mundo, ¿no? Totalmente. Hermoso. Es una belleza. Sí, y en el tema del movimiento canábico nos sirve mucho también para ver cómo en distintas partes del globo estamos, como vos decías, con todos estos desafíos, con todas estas dificultades, pero también con toda esta fuerza, ¿no? Cómo esto que pasa en Argentina, que pasa en Perú, está pasando en todo el mundo. Eso a mí me Sí, maravilla. a mí me encanta también. Bueno, yo creo que vamos empezando igual lo que estaba diciendo hace un momento, que gracias a todas las personas que se conectan a esa transmisión, ya es la tercera charla, y gracias a todas las personas que vienen siguiendo nuestro ciclo. Mi nombre es Francesca Brivio, para quienes no me conocen. Soy presidenta ejecutiva de Cannabis Gota de Esperanza, que es una asociación sin fines de lucro que busca sobre todas las cosas dar esperanza. Hemos asesorado directamente ya a más de 2.500 pacientes e indirectamente por beneficios como estos de las redes, de gente que comparte la información, del trabajo que se ha hecho en prensa, con la prensa, agradeciendo también mucho porque también puede ser una herramienta muy positiva, ¿no? para la sociedad, para difundir la educación y el uso informado de nuestros pilares. Hemos hecho talleres también, talleres con profesionales de la salud, pero profesionales también del cultivo, para talleres de autocultivo también, y experiencias de pacientes para compartir. Nos interesa también, nos ocupa la incidencia política, porque sabemos que desde lo privado podemos hacer mucho, pero nunca vamos a poder reemplazar una política de Estado. Entonces nos interesa que se creen cosas de salud pública, ¿no? Para el beneficio de la mayoría de peruanas y de peruanos. Eh, Nos dedicamos al trabajo de cannabis para uso medicinal. Si bien estamos a favor del uso y que se despenalice la planta en general, creemos que deben tener regulaciones distintas, el uso adulto y el uso medicinal. Y nosotros como pacientes nos abocamos al uso medicinal. Somos defensoras de las 3 vías de acceso, la de laboratorios, que es la 30681 de nuestra ley, que es la que permite laboratorios, lo cual pensamos que está muy bien, porque como paciente tienes derecho a ir a una farmacia y comprar tu medicina, que el seguro te la cubra y lo demás, pero es una ley incompleta, es insuficiente, porque también nos faltan las otras 2 vías de acceso que son muy importantes, el cultivo personal, el autocultivo y el cultivo asociativo. Entonces seguimos peleando por eso. Estamos presentando este viernes en una conferencia también el anteproyecto de ley que esperamos que sea ya un proyecto de ley que lo recoja un congresista, confiamos en que así va a ser, para poder seguir trabajando junto con la FECAME, la Federación de Cannabis Medicinal, y con todas las asociaciones en realidad que se quieran sumar para poder lograr el objetivo de estas 3 vías. Y parte del trabajo es la información, como decía hace un momento. Entonces, para mí, estar hoy día con Celeste Romero, doctora psiquiatra argentina, es un honor. Me encanta, porque a Celeste la escuché primera vez en el 2017 y quedé así
enamorada de su proyecto y de todas las cosas que decía, porque como he sido paciente también, que me he tratado con psiquiatras y me han dado muchas pastillas también, psiquiatras, conocía todo ese lado, ¿no? El de las pastillas, digamos, el de ese tipo de medicina, que, insisto, no, yo no digo que no se tenga que usar, ni mucho menos, pero me gusta que la opción de elegir, ¿no? El del derecho a intentar y que tú puedas elegir con qué medicina te quieres tratar. Entonces me encantó que Celeste tuviera tan claro que esta era una herramienta terapéutica que pacientes estábamos usando y que nos acompañara y que nos enseñara en el proceso. Es muy bonito, muy refrescante ver, y aparte es muy bonita sus charlas. Ojalá que algún día tengan la suerte de escucharla. Sus presentaciones, bueno, están en internet, ahí hemos subido unas cosas en Cannabis de Otra Esperanza, pero en internet pueden encontrar más del trabajo que hace Celeste, que de verdad es hermoso. Es también asesora de la revista THC, muchos de ustedes deben conocerla, la revista, y bueno, nada, que ella nos cuente un poco más. Gracias, Celeste, por acompañarnos esta tarde. No, por favor, es un placer para mí estar hoy aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a todas y todos los presentes por hacerse este espacio para, bueno, para nutrirnos mutuamente, para escucharnos, para recibir todo esto, ¿no? que nos trae la planta. Yo estoy en profunda gratitud a la planta, ¿no? que nos genera todas estas redes, todas estas posibilidades. Creo que trae mucha belleza también, ¿no? A mí muchas veces me dicen, uy, qué lindas las charlas que das, y yo siempre digo lo mismo, yo simplemente lo que hago es contar lo que veo, que es lo que veo en mi país, también en otros países. Por suerte la vida me dio la posibilidad de viajar por todo mi país y por otros países de la región, y reconocer que no es una experiencia que solamente está en mi ciudad, sino que está multiplicada en muchos territorios, y que es esta experiencia bellísima de ver cómo las personas deciden empoderarse, tomar autonomía frente a un sistema médico que lamentablemente es muy paternalista. Entonces, donde hay una pasividad, se necesita como una pasividad, por así decirlo, por parte del paciente, y toda esta belleza que he visto en mi país, de cómo las personas a través de la planta fueron conectándose entre sí, generando comunidad, todas estas redes solidarias, porque también la planta es tan generosa que permite que podamos no solamente abastecer la propia necesidad, sino también colaborar con otras personas. Esto lo veo y es lo que hace que yo hoy esté acá, ¿no? Como es también lo que me da la fuerza para decir, bueno, a ver, sí, hay que comunicar, hay que contar, hay que traer como esta semilla de esperanza, pero también de tranquilidad, ¿no? Entiendo, de confianza, en el sentido de que los procesos que me ha dado acompañar, los procesos que veo, son procesos en los que cuando están alineados con el respeto, cuando están alineados con la paciencia, con ir entendiendo el propio cuerpo, los propios tiempos del cuerpo, de la mano de la planta, son procesos bellísimos y mucho más seguros que los que se dan con los psicofármacos. Yo no es que esté en contra del uso de psicofármacos, al contrario, creo que indicados en el momento en los que son realmente necesarios pueden salvar vidas. No es que sea una cosa o la otra, pero justamente me parece que es importante esto, ¿no? De que esté la posibilidad de que estén las dos cosas. Yo hoy en mi país puedo recetar legalmente fármacos que son súper nocivos para la salud y no puedo recetar cannabis. Entonces, eso también es lo que me impulsa muchísimo, ¿no? En esto de, bueno, compartamos. Hace tiempo que vengo trabajando con esto, hace tiempo que lo vengo estudiando también, y bueno, si hay que compartirlo, soy una herramienta para ese puente, para esa comunicación. Gracias, porque por ejemplo aquí en Perú del grupo más reacio son los psiquiatras, ¿no? Y cuando hemos tenido estas charlas, o sea, estas conversaciones para ver el proyecto del reglamento y tal, uno de los que lideraba esto era un psiquiatra de parte del Estado.
y tienen muchos, muchos preconceptos que ahora los vamos a ir hablando, y gracias de verdad por estar acá por eso. ¿Tú cómo empiezas en tu práctica? Antes eras psiquiatra convencional, digamos, A ver, nunca fuiste hay una convencional. realidad que No sé por qué se me hace que nunca, nunca fuiste convencional. no, nunca fui convencional, más allá de la medicina, pero bueno, hay una, yo desde muy chica conocí la medicina homeopática también, entonces cuando terminé mi carrera de grado de medicina, no tenía ningún conocimiento de medicina homeopática y sí sabía de sus virtudes, sí sabía que el abordaje era diferente. Entonces, a la par de formarme como psiquiatra, que hice una residencia en un hospital universitario acá en Capital Federal, en el Hospital de Clínicas, a la par de esa formación hice también el posgrado en homeopatía unicista. Entonces, nunca fui una psiquiatra convencional, por así Quería dar decirlo. pastillas así a diestra y siniestra. Claro, siempre como mi desafío es esto de ver si podemos lograr estabilidad emocional con la menor cantidad de psicofármacos posible. Como te digo, no porque esté en contra del uso de psicofármacos, sino porque me parece que hay mucho desorden en la prescripción de psicofármacos. Yo hoy recibo personas de 25 años que vienen con 2 miligramos de clonazepam y ya no les hace efecto. Entonces, y sabemos que es una sustancia que genera dependencia, que genera tolerancia, o sea que para tener el mismo efecto hay que aumentar la dosis, y que a largo plazo genera deterioro cognitivo. Entonces, de repente, en una persona tan joven, a mí me urge generar nuevos abordajes, y ahí están siempre las plantas, la cannabis entre ellas, ¿no? Pero siempre están las plantas. ¿Y cómo empiezas con la cannabis? ¿Cómo llegas a lo de cannabis? Bueno, yo pertenezco a una generación que dentro de sus usos, sus rituales, sus costumbres, tiene incluido el uso de cannabis. Entonces, ya desde mi tránsito por la Universidad de Buenos Aires, como mi formación como médica, siempre tuve la intriga de ver por qué, eh, por qué la marihuana producía efectos sobre el cuerpo humano, entendiendo que no solamente eran los efectos estos, como este perfil más demoníaco de la planta, sino que había también muchos efectos de bienestar. Entonces, me pasé la carrera entera intentando encontrar personas que me pudieran contar más sobre eso, y encontré un gran hueco en eso, entonces ya desde la carrera fui haciendo como un repaso de otros conocimientos sobre la planta que trascendían quizás conocimientos formales que tenían que ver, por ejemplo, con la revista THC, ¿no? Entonces, porque sin ir más lejos, la primera vez que leí la palabra anandamida fue en una revista THC, que es el principal endocannabinoide, y me ves que soy joven, o sea, hice la totalidad de mi carrera como médica en el siglo XXI y nunca nadie me había hablado del sistema endocannabinoide. Entonces, todo el tiempo Perdón, estaba... ¿podrías contar un poquito del sistema endocannabinoide para alguien que de repente no lo tiene tan claro, que todas las personas mamíferos, ¿no? Tenemos un Claro, sistema. sí, el sistema endocannabinoide es bueno, valga la redundancia, sistema que tenemos en nuestro cuerpo que tiene mucha presencia en el sistema nervioso central, que está formado por receptores y por moléculas que nosotras producimos, que son los endocannabinoides, que son sustancias muy similares a las que tiene la planta de cannabis. Entonces, nuestro cuerpo naturalmente produce endocannabinoides para lograr volver al equilibrio, porque el sistema endocannabinoide, lo que vemos conforme lo vamos investigando, lo vamos estudiando y vamos entendiéndolo también clínicamente, es un sistema que lo que le trae al cuerpo es equilibrio. Tiene que ver con sueño, tiene que ver con... Estoy, ¿no? No me fui. Sí, estás. Estoy.
porque antes me había ido. Bueno, tiene que ver, como decía, con sueño, con control de dolor, con control de apetito, con control de funciones básicas, pero que son funciones que siempre están ahí como para equilibrarnos, por así decirlo, ¿no? Entonces este sistema trabaja en el equilibrio interno de nuestro cuerpo. Y este sistema, como les decía, tiene mucha presencia en el cerebro, en el sistema nervioso central. Eso por un lado, porque hay mucha presencia de receptores. Entonces eso por un lado explica los efectos psicoactivos de la cannabis, pero por otro lado también explica que hay muchas patologías, muchas condiciones que pertenecen al espectro de la neuropsiquiatría, sean patologías neurológicas, como puede ser, por ejemplo, el Parkinson, a patologías de salud mental, como puede ser, por ejemplo, la esquizofrenia, que responden al uso de cannabinoides, al uso de sustancias que van a intervenir sobre este sistema. Esto tiene que ver con la gran presencia en el cerebro, pero no solamente está presente en el cerebro, sino que está presente en todo nuestro organismo y también tiene mucho que ver con procesos de inflamación. De hecho, hay dos grandes tipos de receptores, no son los únicos, pero hay dos grandes tipos de receptores del sistema endocannabinoide, y uno de ellos, que es el CB2, se induce, o sea, la expresión del CB2 se induce muchísimo más, creo que es hasta 100 veces más cuando estamos en situaciones de lesión tisular o de inflamación. Eso me parece que es bien representativo de esto, ¿no? De que es un sistema que a mí me gusta pensar a los CB2 como si fueran una especie de bomberos que salen a actuar cuando hace falta regresar al equilibrio. Entonces, este sistema es una puerta de entrada a reconocer todo un universo de la fisiología de nuestro cuerpo que no teníamos presente, no teníamos en cuenta. Por eso esto, ¿no? Hice la totalidad de mi carrera en el siglo XXI, en la Universidad de Buenos Aires, que es súper buena como universidad. Yo soy súper nerd, o sea, me estudiaba hasta la letra chiquita de la letra chiquita, me recibí con diploma de honor, y nunca me hablaron del sistema endocannabinoide. Entonces, bueno, ¿cuánto tenemos para reparar, para difundir, para estudiar también, ¿no? Porque hay muchísimas cuestiones que se explican desde la alteración de este sistema. Y en tanto este sistema es alterado, entonces está alterado, entonces también es una vía para actuar en aquellas patologías que no responden a los tratamientos habituales. Claro, y al haber una deficiencia en ese proceso que debería estar como regulado, si tus propios endógenos, ¿no? tus propios cannabinoides internos no funciona, es por eso que funciona también en muchos pacientes, como en mi caso, cannabis, porque es un fitocannabinoide, ¿no? Algo externo que Total. Justamente hace como este match, ¿no? Esa llavecita que entra. Totalmente. Claro, ahí viene la planta a acompañar en lo que nos falta, lo que nos hace falta. Claro, por eso un montón de gente me dice, pero ¿cómo puede ser que tú tenías tantos síntomas? Y yo llegué a tomar en el peor momento 32 remedios al día, que tomabas tanto, ahora solo uses cannabis. Y yo le digo, justamente como hay estos receptores en tantas partes del cuerpo, entonces tengo la suerte, agradezco que la cannabis me pueda hacer tanto bien, ¿no? Me pueda funcionar tan bien, pero hay un montón de gente que no sabe, obviamente yo tampoco lo sabía antes del sistema endocannabinoide, entonces a veces por eso no cree, ¿no? Cuando la gente habla de los beneficios y que son para tanto, que es tan amplio, ¿no? Que tú lo sabes. Claro. Puedes contar que no es solamente pues para epilepsia o no es solamente para Claro. una cosita, ¿no? Funciona A para mí me dicen algunos colegas, ¿no? Que no me quieren porque no les gusta que esté hablando de las propiedades de una planta y mucho menos de una planta prohibida, ¿no? Claro. Y me dicen, no, lo que pasa es que ustedes lo que quieren es legalizar la marihuana, entonces nos quieren hacer creer que funciona para enfermedad de Crohn, Parkinson, Alzheimer, autismo, y bueno, y sí, y seguís la lista, y la lista Claro. es inmensa. Y conforme vas conociendo más a la planta, que es esta belleza de que haya muchas familias que tengan la planta en su casa, y vas conociendo que no solamente podés hacer una extracción en aceite, que de repente podés hacer cremas, podés hacer tecitos de distintas formas, que podés vaporizar a tal o cual temperatura, como todas las formas, ¿no? Hasta las raíces
sirven para hacer medicina. Y conforme lo vas conociendo, te vas sorprendiendo más y más, pero yo lo que siempre les digo a los colegas es que no es que estoy actuando en tal o cual patología, estoy actuando en el sistema endocannabinoide. Y en tanto está presente en todo el cuerpo, y además eso simplifica un montón de cosas, porque de repente una persona que está con un cuadro de dolor y a la vez tiene insomnio, en vez de tomar analgésicos e hipnóticos, sean benzodiazepínicos o no benzodiazepínicos, o sea, sea de la familia del clonazepam o no, por así decirlo, en vez de tomar dos medicamentos diferentes, con usar la planta ya está. Entonces, y así es un ejemplo que pongo al pasar, pero cuántas situaciones hay, ¿no? Claro, Que lo que se- hablabas hace un momento, que cómo empieza tu curiosidad por el tema. Yo siempre he pensado que el uso adulto, el uso recreativo, que se le conoce como uso recreativo, en realidad es un uso terapéutico siempre, porque la gente lo usa que para relajarse a algunas personas, imagínate, porque sí, la vida a veces, o si tienes alguna falla en tu sistema endocannabinoide, justamente no puedes manejar también el estrés, o te da ansiedad, o no te deja dormir bien, o te hace relajarte después de un día duro. Caramba, ¿qué tiene Total, de malo de terminar el día y usar marihuana, cannabis, y poder relajarte y ver una película, disfrutar con tu compañera, compañero, con quien sea, con tu familia, hijas, hijos, lo que sea, y estar más dispuesta a entablar esta comunicación, esta relación? Entonces la gente, aquí por ejemplo hay el CEDRO, que es el Centro de Drogas, que es como, si eres usuaria, tienes un problema de drogas, ¿no? Como si todo uso tendría que ser problemático. claro, Y, tal cual, tal cual. ¿no? Cuando en verdad lo que sucede no es para nada eso, al contrario, yo también creo que todos los usos de la planta son terapéuticos y también mi experiencia ya como médica empieza acompañando, quizás trayendo un poco más de orden a esos usos. De repente, Exacto. pacientes que fumaban cannabis, prensado, que es de muy mala calidad, que uno no sabe la infinidad de sustancias que puede tener, pesticidas, lo que sea que puede tener, ¿no? Residuos. Entonces, de repente, de ese proceso de, bueno, acompañarlo para que se animen a cultivar su propia medicina, su propio cannabis, Tal ¿no? cual. Y yo pienso, por ejemplo, en adolescentes que usan marihuana, que fuman y que no es lo aconsejable, ¿no? Que su cerebro está en desarrollo y todo eso. Yo creo que muchos, me podría estar equivocando, lo usan por ansiedad o por distintos trastornos que tienen, y que cuando usan la cannabis, como tiene un efecto terapéutico en su sistema endocannabinoide, lo hacen cuando podrían entonces ahí sí tener un acompañamiento médico y que les diga cuál es la vía de administración adecuada para su edad, qué cannabinoide debería predominar en esas tomas y todo eso, ¿no? Justamente creemos pues por eso que la educación y la información es la clave, justamente para poblaciones vulnerables que podrían efectivamente tener un efecto no deseado con el uso de cannabis, podría tener de la mejor manera, porque no es que la planta no la puedan usar, y ahora por favor tú dinos, ¿no? Menores, adolescentes, niños, sino que hay distintos usos. El biomédico, yo, bueno, soy de las que insisto siempre que pasen por consulta médica si es para el uso medicinal, ¿no? Sí, quizás por consulta médica también porque muchas veces vienen usando otros fármacos o porque hay estudios complementarios necesarios para ver la evolución de la patología y entonces ahí es muy importante la presencia de un médico, de una médica. Las interacciones es fundamental que haya un médico o una médica acompañando. Por eso yo también me peleo, ahora por suerte ya no tanto, porque la verdad es que se instaló tanto la planta en mi país que bueno, no tiene más remedio que informarse, pero al principio había que pelearse mucho porque acá en Argentina, entiendo que debe haber pasado en todos lados, que lamentablemente debe seguir pasando, había historias de personas que eran expulsadas de los consultorios médicos porque le estaban dando cannabis a un niño, ¿no? Entonces yo digo, ese mismo médico que te receta 25 pastillas para una criatura, te echa del consultorio porque estás haciendo uso de una planta. Raro, ¿no? Muy No tiene incómodo. sentido, por supuesto. O sea, todos los efectos, si lees las letras chiquitas de los químicos de los que tenemos
en nuestro botiquín o, bueno, o del cualquier letra chiquita de estos remedios y ves las contraindicaciones pueden ser muy peligrosas y nadie está diciendo, insistimos, en que no los usen, sino que por qué el miedo a una planta, cuando sabemos, ¿no?, que no te va a matar, que no tiene el grado de adicción que te dicen que tiene, es despreciable la cifra, y, y que sí tiene un uso terapéutico importante. Pero para que tú nos cuentes más de esas cosas, perdón, cuéntanos, bueno, ¿y cuándo dices, ya, voy a empezar a recetar cannabis a mis pacientes? ¿Fue un paciente, una paciente que llegó así que dijiste que ya estaba usando o cómo fue? Sí, bueno, yo venía como ayudando a ordenar usos de cannabis, y eso venía como haciéndolo desde hacía bastante, y también por ahí había empezado a tratar insomnios y migrañas con cannabis fumado. Y hace unos cuantos años, un tío muy querido, el sobrino más querido de mi abuela, recibe un diagnóstico de un cáncer, así de forma abrupta, iba manejando, tiene un accidente, le hacen estudios y le descubren una metástasis cerebral de un carcinoma prostático, o sea, ya una situación avanzada, y no había mucho para hacer más que acompañar esa situación. Él estaba con mucho dolor, con mucha tristeza, y su nieto, un adolescente, eh, me dijo como vamos a darle cannabis, y yo decía, uy, nos van a sacar, perdón por la palabra, pero nos van a sacar cagando, o sea, como, ¿no? Y la verdad es que fue maravilloso ese proceso que le permitió a este tío tan querido transitar esa etapa, que fue una etapa que venía siendo de muchísimo deterioro, y pudo transitarla con más tranquilidad, pudo descansar, pudo volver a comer, todo gracias a una manteca canábica, porque en ese momento no sabíamos hacer aceite, quisimos hacer una tintura que llevaba un tiempo y el tío no llegó porque ya estaba terminal, pero fue una maravilla. Entonces yo ahí dije como, wow, si está esta posibilidad, ¿no? Como esta posibilidad realmente, por qué no motorizarla? ¿Por qué no ayudarla? ¿Por qué no acompañarla? Ese fue como, eso si se quiere, como te digo, yo soy una persona que no tenía prejuicios del uso de cannabis, por esta cuestión generacional. De hecho, eh, quizás esto de haber usado cannabis en algunas, o sea, como de venir del uso de cannabis, me permitió comparar con el uso de alcohol, y sí tengo bastante prejuicio, por así decirlo, con el uso de alcohol. No sé si la palabra es prejuicio, pero como bastante incomodidad con cómo se abusa del alcohol en nuestra sociedad, siendo una Yo sustancia tan también. dañina. Pero ese caso fue como que me tocó en la familia, ¿no? Fue como muy fuerte, y tiempo más tarde empezaron a aparecer las madres que cultivaban en Chile y después en Argentina, y yo justo estaba en ese momento haciendo una maestría en la Facultad de Filosofía, donde me hablaban de biopolítica y de todas las... O sea, yo lo llevaba obviamente a la cuestión, a la dimensión del modelo médico hegemónico, y cómo poder habitarme como médica con más respeto hacia la persona que necesita ser asistida. Y en ese momento que estaba ahí como diciendo, uy, ¿cómo voy a hacer? Aparecen las madres cultivadoras y fue, por favor, Esto. acá estoy, acá estoy, cuenten conmigo. Y fue, bueno, y nada, y de ahí en más, obviamente cada vez empezaron a aparecer más casos diferentes. En ese momento habíamos empezado con epilepsias, y un buen día llegó a mi consultorio una mamá que me dijo, mi hijo tiene esquizofrenia, estamos usando cannabis hace muchos meses, está respondiendo cada vez mejor, yo no sé qué hacer con la medicación, ¿me podés ayudar a regular el esquema de medicación? Y esa es una de las relaciones más bellas que tengo hoy en mi vida, la amo, es una maestra,
seguimos estudiando plantas juntas, o sea, nos seguimos compartiendo, aprendo mucho de ella, y ahí fue todo un universo que se me abrió, ¿no? Por esto de esta responsabilidad de decir, uy, hay otras herramientas terapéuticas y estoy recetando fármacos que son muy duros para la salud de estos pacientes. ¿Realmente esto es lo mejor que puedo hacer por ellos o toca sentarse a investigar, a Claro, la buscar? sociabilización de las pastillas, o sea, la sociabilización cuando consumes pastillas de ese tipo, ¿no? Psiquiátricas, es muy duro, o sea, es muy difícil. Y la cannabis, ahora que has hablado de esquizofrenia, siempre hay, y hay acá el mito muy fuerte, de que te da psicosis, te da, ¿no? Que no puedes consumir cannabis para pacientes psiquiátricos porque, o que tienes que tener mucho cuidado en un doctor que le recete, doctora, a un paciente cannabis porque le puede dar psicosis. ¿Es verdad que la cannabis puede dar psicosis? A ver, es verdad que está descrito hay estudios sí científicos que hablan de la presencia, o sea, la generación de síntomas psicóticos luego de la administración de THC puro vía oral o vía endovenosa. Yo en todos los años que llevo trabajando Claro. con cannabis, investigando, recorriendo ambientes canábicos, jamás en mi vida conocí a nadie que se inyecte cannabis. Entonces, eso me parece que habla de las dificultades que tenemos en ciencia, por lo poco que la ciencia dialoga con la realidad, ¿no? Como estos reduccionismos. ¿Hay evidencia científica de que el THC aislado puede generar episodios psicóticos, agravaciones psicóticas? Sí la hay. Ahora, de ahí a pensar que la planta es solo THC es caer en un reduccionismo muy absurdo. Entonces, sí hay personas que así, viste, como de repente hay personas que son alérgicas al gluten, por así decirlo. Hay personas, bueno, hay personas que sí, realmente yo esto lo he confirmado en mi consultorio. Tengo pacientes que de repente si usan un cannabis 1,1 no tienen agravación de síntomas psicóticos. Si se van a un cannabis más enriquecido en THC, sí empiezan a aparecer síntomas. Que a la hora de de retirar la cannabis desaparecen. Claro, sí, como empiezan a tener más síntomas, o sea que sí que lo he hecho comparando genéticas, lo he hecho acompañando también los usos, entendiendo que bueno, es que tengo tantos casos para contar que no me quiero desordenar, pero entendiendo que no tiene que ver con la cannabis en sí, sino con las genéticas que se usan, entonces esto de poder abrir el panorama de que no hay una sola variedad de plantas, sino que esto de las presencias de distintas combinaciones de terpenos, de distintos perfiles de cannabinoides, hacia la diferencia. Entonces, en este sentido, yo te mentiría si te dijera, no, nunca va a agravar a una persona, porque lo he visto. Como también he visto casos de personas con diagnóstico de psicosis que usan cannabis incluso con más THC y que no tienen agravación. Entonces, no hay una relación directa, y si el cannabis produjera esquizofrenia, como nos dicen que podría suceder, entonces tendríamos una gran parte de la población que padecería esa enfermedad, y la realidad es que no es así. Claro, porque muchísimas personas usan cannabis en el mundo y desde hace 4.000 años o más, digamos, y no es que la mayoría de gente que lo usa. Entonces podríamos decir, como siempre, que no es la sustancia en sí misma, sino es la persona, es cada organismo que puede funcionar, y no es que hay una predisposición de que si es que usas cannabis, la cannabis como agente externo puede producir psicosis, sino que hay una historia muy personal, y no todas las cannabis, como acaba de decir Celeste, hay variedades distintas y para cada persona funciona distinto. Lo que a mí, por ejemplo, Claro. yo que he tomado ansiolíticos, antidepresivos, estabilizador del estado de ánimo y tal, generalmente para las cosas que yo tomaba te dicen no, el CBD, pero a mí particularmente el THC
me ayuda muchísimo a equilibrar esas cosas. No estoy diciendo, ojo, acá nadie está recetando, si es que es para eso ya irán a una consulta médica y recibirán el asesoramiento, solo estamos compartiendo anécdotas. Cada paciente, me imagino, es eso, ¿no? Es individual, no puedes decir de frente, no le puedes dar a un paciente psiquiátrico THC de por sí, y ya. No, no, tal cual. No, tal cual. Igual yo en general, cuando son casos, por ejemplo, con diagnósticos de esquizofrenia, valiéndome de la evidencia científica de que el CBD aislado tiene efecto antipsicótico en altas dosis, que son dosis que nunca he conseguido con el cannabis que tengo acá, o sea, yo no puedo pensar en darles 1 gramo al día de CBD, no me es posible. Porque mis pacientes usan planta entera, pero lo que sí hacemos es que empiecen con genéticas que sean bien enriquecidas en CBD y entendiendo que la planta, ya como organismo vivo, tiene una lógica y que el resto de los componentes acompañan a ese CBD. Entonces, entendiendo que esto es una maravilla, ¿no? Esta cuestión de cómo se ve clínicamente el efecto séquito, porque con dosis muy bajas de extractos, o sea, bajas diluciones, bajas cantidades de gotas, responden muy bien y el efecto concretamente es un efecto antipsicótico. Es concreto, o sea, lo que responden son los síntomas psicóticos y generalmente síntomas previamente resistentes. Si de repente hay pacientes que, por ejemplo, con plantas que son de mucho CBD dicen que se angustian mucho. No lo he visto en la totalidad de los casos, pero sí hay muchos que no responden tan bien a plantas que tienen más CBD porque registran más angustia. En ese tipo de casos voy aumentando la dosis del THC. Y en general me quedo en plantas 1-1, salvo que sea un caso de depresión o que sea un caso de insomnio asociado a dolor o que sea un caso un caso de un trastorno adaptativo del estado de ánimo asociado a, por ejemplo, un diagnóstico reciente de una patología oncológica, o incluso, porque claro, mi universo está limitado a las personas con temas de salud mental, ¿no? O incluso personas que están transitando una quimioterapia y además de los efectos de la quimioterapia, tienen alteraciones en el sueño, alteraciones en el estado de ánimo. Bueno, en esos casos sí, por supuesto que uso más THC. Sí, pero en general tiendo a empezar con genéticas 1-1 y en casos así de pacientes psicóticos, no porque le tenga miedo a las genéticas 1-1, sino por una cuestión de protocolo, de orden, me ordené así. Empiezo con genéticas que tengan más presencia de CBD, pero todo lo que he visto es belleza pura. Y esto, perdón que me voy así por las ramas, pero esto que vos decías sobre el uso en niños, se me viene muy presente un caso de un niño que recibe diagnóstico de síndrome de Tourette, diagnóstico en el que sí hace falta THC, a sus 5 años, y le dan antipsicóticos, y esos antipsicóticos le producen un síndrome metabólico, le alteran pautas de crecimiento, le producen un montón de síntomas que antes él no tenía, independientemente de los tics, y entonces la familia decide cortar ese tratamiento y empiezan a investigar y deciden empezar un tratamiento con cannabis. Este paciente usa THC, hoy por hoy tiene 9 años y usa THC, y la verdad es que la evolución ha sido maravillosa. Y cuando cortó el uso de antipsicótico, remitió el síndrome metabólico, remitieron esas alteraciones en la conducta que eran producto del uso del psicofármaco. Entonces digo, yo la verdad que no le tengo tanto miedo al uso de cannabis en niños, y mucho menos al uso o sea, no me parece que haya que usar solo CBD, me parece que usar genéticas combinadas nos permite usar dosis más bajas también de cannabinoides, por esto de que se suman las propiedades del CBD y del THC. El THC es una molécula súper medicinal.
Eh, entonces, sí me parece que ahí nos debemos una discusión, no solamente desde el THC, sino desde las cosas que les estamos recetando a los niños. Claro, tienen déficit de atención y les dan pastillas, unas pastillas como súper Anfetaminas. duras y que la gente no le hace asco a eso, ¿no? Pero si es que tú les hablas de cannabis, se escandalizan y es como quieres drogar a una niña, como quieres drogar a un niño, cuando no les importa lo otro, ¿no? La otra parte, que insisto, no estoy diciendo que no se la tengan que recetar, ya eso, pero lo que yo defiendo es de por qué le haces tanto problema a la plata y no tienes ningún problema en recetar los otros químicos a pacientes, que generalmente pasa esto, ¿no? Tiene una consecuencia, puede tener un efecto positivo en algo, pero tiene una consecuencia bastante negativa en otros, ¿no? Y mi parte de mi pelea es para que no sea una medicina de última línea, sino que sea Total, de primera total. línea. Y si no funciona, ya te vas a cosas más agresivas, ¿no? Total, sí, totalmente. Eso sería una maravilla. Poder lograr eso sería una maravilla. Que esté la posibilidad de que sea primera línea. Porque Y, realmente la experiencia nos está enseñando muchísimo. Yo agradezco las valentías de todas esas familias que dijeron, bueno, está, ok, yo voy a hacer esto porque confío en la planta y voy a seguir con esto aunque no haya aval. Por suerte cada vez hay más aval. además, Aval, sí. Y eso, lo que decías es un momento también importante, ¿no? Que hay distintas variedades, no es solo el aceite, porque mucha gente habla como la medicina, el aceite medicinal, y no es así, ¿no? La medicina es la planta, es la cannabis, y eso tiene distintas vías de administración, distintos usos, eh, y no, y es más, por ejemplo, una misma paciente en mi caso, ¿no? Yo puedo usar las gotas sublinguales, tengo alta, como te decía, en THC, unas extracciones que yo me hago, las Ujú. flores, ¿no? En mi vaporizador, de vez en cuando recreativamente, entre comillas, si quiero un efecto más fuerte y me puedo fumar también uno con otras personas. Generalmente no lo hago, ya bueno, por el humo y tal, por la combustión, pero si eventualmente me provoca, me parece totalmente aceptable y más. La vía tópica, cuando tengo un dolor, ¿no? En el cuerpo, y así, bueno, he tenido que usar resina en algún momento también, ¿no? Sublingual, y distintos momentos, y ahora me han dado un extracto de CBD Food Spectrum en vaporizar, pero que es solo el concentrado, ¿no? ¿no? No tiene el glicosado ni nada de eso. Y también lo estoy probando porque ya me había dicho el doctor, mejor para ver, ahora empecemos a combinar tu dosis alta de THC y a otra toma la del CBD, y estamos probando es que hay muchísimas maneras de usar cannabis, no es solo el aceitito, el extracto de cannabis, ¿cierto? Totalmente, y que son súper útiles. O sea, es muy importante también hablar de la vía inhalada, por el tema este de que en medicina le decimos biodisponibilidad. Si bien el tiempo de acción es menor, que de repente, si viene una persona a mi consultorio, por ejemplo, y me dice que quiere dejar de tomar antidepresivos, doy un ejemplo, que es usuaria de cannabis, que registra que el cannabis le hace bien, y que está usando antidepresivos y quiere dejar de usar antidepresivos y solo fumar cannabis, en general mi consejo es, obviamente, bueno, acompaño lo que la persona también, como lo que la persona disponga, entiendo, pero mi consejo en general es usar la vía oral, porque la vía oral tiene más biodisponibilidad, o sea, tiene más tiempo de acción. Entonces, si yo voy a suspender una droga que se toma una vez al día, incorporar solamente, o sea, reemplazarlo solamente por la vía Wow. inhalada puede traer alteraciones en términos de dosificación o del tema de la respuesta, ver los picos plasmáticos, es como mucho más cómodo, por ejemplo, ¿no? Por eso no quita que se pueda también usar la vía inhalada incluso para salud mental. Yo creo que, por ejemplo, para el insomnio, por ejemplo, para un insomnio de conciliación, la vía inhalada es buenísima, porque te hace efecto de inmediato y no importa si dura poco, si el insomnio es de conciliación, ¿qué importa si dura poco? Lo que te cuesta es quedarte dormido, no mantener el sueño. Entonces, en vez de dar un alprazolam, ¿por qué no usar cannabis vaporizado? O incluso como a modo de rescates, que incluso en síndromes depresivos se usan también los rescates.
si yo sé que la persona va a tener una actividad que le va a generar bienestar y necesita como un empujoncito para esa actividad, ahí viene súper bien la vía inhalada. Que incorporar la vía inhalada no quiere decir incorporar desorden, se puede ordenar perfectamente bien como se ordenan las gotas. Es simplemente corrernos del prejuicio de, uy, está fumando marihuana. Claro, este síndrome motivacional, ¿no? Que decían, o sea, a mí siempre me hablaban de eso y yo tenía fatiga crónica muy fuerte y me costaba mucho hacer y levantarme y ahora es como, siendo una energía, o sea, ahora desde hace unos años que uso cannabis, es como todo lo contrario a quedarme fundida en el sofá, ¿no? Que también podría usar una cepa y tal, si un día me quiero quedar fundida en el sofá, que no pasa nada, pero Total, me refiero en el día a día y para esto uso, no es también un mito, ¿cierto? De que total. si usas Sí, cannabis te quedas chorreada. sí, tiene mucho que ver con sobredosificación también, esto que conocemos como síndrome motivacional. Yo generalmente en las conferencias leo la definición de síndrome motivacional, que no me la acuerdo de memoria, la verdad, pero que tiene algo que ver así, como habla como de la dificultad para competir y producir, como si fuera Ah, es que verdad. salud es competir y producir, por Dios, justamente es lo que tenemos que terminar, ¿no? Esto de ponernos a competir y producir genera este extractivismo que le estamos haciendo a la tierra, que la estamos deteriorando, y después nos quejamos de que aparece el coronavirus, ¿no? Como si fuera una cosa, nada tuviera que ver con nada, estamos maltratando muchísimo el planeta en el que vivimos. Y bueno, así nos podríamos quedar hablando ahora sobre eso, pero sí es cierto, el síndrome motivacional también me parece que tiene que ver mucho con las sobredosificaciones y que cuando nos corremos de este lugar de juzgar y empezamos a habitar el lugar de acompañar, de ordenar, de informarnos mutuamente, eh, se pone mucho más interesante y también vamos logrando habitar ese lugar de poder acompañar a la persona más de cerca, ¿no? Tengo ¿Alguna pacientes en con... consulta problemático de Claro. cannabis que lo ordenamos, por eso digo. Claro, eso te iba a preguntar, ¿hay una contraindicación en general? ¿Tú tienes alguna contraindicación? ¿Hay pacientes que tú dices, ya, a esta paciente, a este paciente no lo voy a tratar, no la voy a tratar con cannabis? ¿O eso, solamente, en todo caso, si tienen un uso problemático, que podrían tener un uso problemático, ayudas a ordenar? En general con el uso problemático es bien interesante porque hace falta un trabajo psicoterapéutico bien integral. Porque es importante que si, porque el cannabis es una excelente droga de salida, es excelente para reemplazar opiáceos, excelente para reemplazar alcohol, es excelente, incluso se puede usar para reemplazar, hay estudios que hablan incluso en animales de laboratorio para reemplazar cocaína. El tema es como droga de salida, no como droga de sustitución. Para los opioides lo vemos maravillosamente, lo bien que funciona. El tema es poder resignificar al cannabis, empezar a poder o sea, trabajar psicoterapéuticamente con la persona para que pueda recibirlo como una sustancia medicinal, como una herramienta medicinal y no como una herramienta que va a estar al servicio del desorden, del desequilibrio, porque muchas veces pasa eso, ¿no? Que si bien no vienen con una adicción al cannabis, si el cannabis está dentro del grupo de las sustancias con las que de alguna forma nutro mi personaje de adicto, porque muchas veces se crean, ¿no? Como ese personaje del adicto, entonces hay que trabajar muchísimo eso. Y en esos casos, en general, soy más partidaria de que lo usen vía oral, porque sirve más para resignificarlo como herramienta medicinal. Pero también tengo casos, por ejemplo, por ejemplo, se me viene en este momento una persona a la cabeza que hacía unos usos de cannabis en los que desordenaba absolutamente todo en su vida, se gastaba todo el dinero, se iba como si fuera como esas jornadas cuando las personas salen a tomar cocaína y pasan varios días fuera de su casa, pero lo hacía con cannabis. Y esa persona hoy está cultivando, a veces
a veces fuma un poquito de más, pero está cultivando, su familia está cultivando y su madre le deja una dosis de cannabis para que use todos los días. O sea, lo único que apareció fue sostén, orden, un poco más de cuidado con la genética, pero solamente fue eso, fue como llevarlo al espacio familiar de otra forma. Y hoy la familia entera coopera y colabora para que ese uso deje de ser problemático. ¿Es una puerta de entrada la cannabis a las drogas? Para mí es una puerta de entrada a la naturaleza, pero en términos de puerta de entrada a las drogas, yo creo que cuando hacemos admisiones, cuando hacemos primeras entrevistas de personas con usos problemáticos de sustancias y demás, más que cannabis, lo que aparece es el alcohol. Lo que pasa es que muchas veces al alcohol no lo percibimos como droga, y en verdad es la droga que más problemas produce a nivel salud pública. Si vemos, no sé, acá hay por ejemplo estadísticas de crímenes pasionales, accidentes, la gran mayoría está relacionada con el alcohol. Y después también sí lo que sucede con esto de cannabis como puerta de entrada es que no me parece que sea la sustancia en sí, como que, por fumar marihuana dan ganas de consumir cocaína, Claro. sino que es esto que en Uruguay le dicen efecto góndola, que tiene que ver con la ilegalidad de la sustancia. Si voy a comprar a una boca de narcotráfico donde además de cannabis me pueden ofrecer otras cosas, más si soy un adolescente que ando jugando con los límites e intentando experimentar en la vida, hay más posibilidades de que use otras sustancias que si no me las ofrecen. Tiene que ver Claro, con la accesibilidad, ¿no? es el dealer, entre comillas, con respeto, en todo caso, Total, el que es la puerta de entrada a las drogas y no la sustancia en sí misma. O sea, que lo que totalmente, acabas de decir, ¿no? total. Sí, hay estudios bien interesantes de lo que pasó en Holanda a través bueno, de los coffee shops, ¿no? Como de esta regulación a través de los coffee shops y qué pasó con el uso de drogas endovenosas, qué pasó con el impacto en salud, y lo que se ve es que se redujo, y eso está en números, no es que, bueno, somos las personas que defendemos a la cannabis, que queremos pensar, no, está en números, es algo concreto. Si podemos trabajar sobre la accesibilidad a la sustancia, sacarla de un mercado ilegal, bueno, no, ese problema se puede resolver, ¿no? Como de que no le ofrezcan a la persona, al adolescente que va a comprar cannabis, no le ofrezcan pasta base si no hay cannabis, que no le ofrezcan cocaína, que no le ofrezcan otras cosas que no ha ido a buscar. Más que nada lo pienso para los adolescentes, ¿no? Para Tal todos, pero cual. bueno, más que nada para los adolescentes, que es lo que más me preocupa. Y cannabis en casos de bipolaridad, de borderline, de todo, también se utiliza. Hay muchas personas que están Sí, preguntando eso, ¿no? La ansiedad, depresión, sí, sí, bipolaridad, border, todas sí. estas. Sí, sí, en general para la salud mental es una gran herramienta aliada de la salud mental, el uso del cannabis. Yo en general, como te decía, dentro de las genéticas elijo genéticas equilibradas, elijo Ujú. genéticas que tengan misma presencia de CBD y de THC, para que no haya tanta presencia, o que no haya directamente presencia del fenómeno psicoactivo, pero sí como de toda la terapéutica de la planta a nivel del sistema endocannabinoide. Siempre desde una visión de salud integral, en el sentido de que la intervención no es simplemente prescribir la cantidad de gotas, sino es acompañar el proceso de recibir a la planta como parte de la terapéutica. La dosificación es absolutamente individual, entonces de acompañar ese proceso. Acá también cuando hablo de salud mental y cuando digo esto de que de que la cannabis es una herramienta para las distintas condiciones de salud mental, yo lo pienso mucho desde la planta, desde la terapéutica canábica integral, ¿no? Que tiene que ver con este fenómeno de la presencia de la planta. Me parece que yo por eso soy muy defensora del autocultivo, porque y de los
de los cultivos asociativos también, ¿no? De los espacios comunitarios, porque la conexión que genera el cultivar tu propia medicina para la salud mental no es para nada un detalle menor. Hay un montón de cuestiones de la vida que se simplifican, hay un montón de cuestiones en la psicoterapia que se abren a partir del trabajo con la planta, hay un universo que se repara, que se va reparando la relación con el mundo también, ¿no? Como cuidando de tu propia medicina. Y ahí me parece que en lo que tiene que ver con salud mental, tenemos el desafío de dejar que los tratamientos, o sea, tener creatividad para que los tratamientos dejen de ser simplemente prescripciones farmacológicas. Porque eso es un problema grave. Si lo único que hacemos es tratar síntomas, sin pensar qué agrava esa situación, qué genera esa situación, qué acompaña a esa situación, y simplemente me quedo en cuántas gotitas tiene que tomar para dormir, estoy Así es. desaprovechando mucho, ¿no? Tal cual, parte de lo que tratamos de comunicar es que no estén comprando en redes, ahora Facebook está lleno de aceite y te dicen aceite de CBD como si eso fuera el uso medicinal y no hay más, ¿no? Entonces parte de lo que le enseñamos es que hay muchísimas maneras de utilizarla y que por favor vayan a un doctor o una doctora cuando es del uso médico para que les acompañe y para que le puedan ver, asesorar. Eso, por ejemplo, pregunta mucho, ¿no? Si tengo enfermedad en el corazón, si tengo tal, ¿puedo tomar? Yo creo que no, tú dirás que siempre se puede, pero que tienen otras maneras entonces de tomarlo e irán probando, como dices tú, de menos a más y lo que sea, Sí, pero necesitan, ¿no? siempre de menos a más. Sí, igual con las personas con antecedentes cardiovasculares me parece que es con las que más cuidado tenemos que tener. O Ujú. sea, siempre hablamos de los psicóticos, los psicóticos, los psicóticos. Y bueno, yo sí, siempre, también bueno, porque en mi familia, mi papá tuvo 2 infartos y parte de lo que vengo estudiando e investigando un montón, es esto de cómo podría incorporar para él la planta y demás. Bueno, le descubrí unos cuantos usos bien interesantes, pero también de cuáles son los límites, ¿no? Justamente para cuidar de su salud, porque es una de las personas que más amo en el mundo. Y bueno, en situaciones así de eventos cardiovasculares, de personas con arritmias, personas con hipertensión no controlada, es importante siempre primero estabilizar eso con los fármacos que conocemos, de los fármacos habituales, primero llegar a una estabilidad y después pensar en sumar una terapéutica canábica, siempre y cuando sea necesario, siempre y cuando haya una situación que lo amerite, y con un acompañamiento cardiológico, y que el cardiólogo sepa que la persona está incorporando cannabis, pero siempre desde una estabilidad previa, porque el cannabis lo que hace es bajar la presión arterial. Entonces, si baja la presión arterial, nuestro sistema circulatorio es como una bomba. Entonces, si baja la tensión de agua, va a bombear más. El corazón es el que bombea, se va a exigir más. Y si es un corazón que tiene antecedentes de infarto, exigirlo más puede ser un riesgo. Si es un corazón que tiene una arritmia descontrolada, exigirlo es una locura. Entonces, en ese sentido, más teniendo en cuenta que es una medicina que está muy presente en personas de tercera edad, me parece que eso es como súper importante tener en cuenta que puede tener efectos cardiovasculares y que sin presencia de un cardiólogo o una cardióloga, yo amo el cannabis, pero me parece que hay que ser bien consciente de estos riesgos, ¿no? Hay pacientes que no le recetarías cannabis. Sí, a un paciente con una arritmia descontrolada, un paciente que se infartó hace muy poquito, o un paciente con una hipertensión descontrolada, no le recetaría cannabis. Sí. Ninguna de las variedades, digamos. No, porque no soy cardióloga, salvo que haya un cardiólogo, igual no, porque si no está equilibrado primero, no se lo recetaría, esperaría que esa situación se estabilice y después con un cardiólogo o una cardióloga que acompañe,
siempre y cuando la situación lo amerite, de repente no es una patología oncológica, por ejemplo, que lo amerite, ahí sí, pero siempre con mucho cuidado en esa situación, con muchísimo, o sea, es como donde más cuidado me parece que hay que tener, porque también el miocardio, cuando sufrió alguna lesión, sensibiliza su sistema endocannabinoide. Entonces los cannabinoides, principalmente el THC, tanto por el efecto de vasodilatación periférica, o sea, de que baja la presión, como por efecto de estímulo directo sobre el miocardio, puede aumentar la frecuencia cardíaca. Entonces, en esa situación sí tendría particular cuidado. Pero no es que no se pueda, o sea, si no está controlado, yo creo que no, soy como más conservadora. Siempre primero controlarlo y después, en una segunda instancia, con un seguimiento cardiológico. Sí. Ahí sí. Preguntan mucho sobre el CBD versus artesanal, y yo no creo que es algo de CBD versus artesanal, ¿cierto? Son opciones distintas nada más, no es que hay que escoger una u otra, ¿cierto? Se puede usar perfectamente el tratamiento. Más yo siempre digo, las pacientes estamos como estamos por lo artesanal, por lo propio, porque recién hay una industria que se está empezando a vender y tal, pero antes, e insisto, está bien que exista y todo bien, que te puedas, los cannabinoides, terpen, todo el estudio, pero no, eso no quita que lo otro también esté bien y también esté muy, bueno, no sé, tú me dirás con tu experiencia como doctora, pero digamos, en la práctica es así, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, yo soy súper defensora de las preparaciones artesanales, de las plantas cultivadas en la casa, con amor, como parte de la familia y toda esa belleza que se genera, y confío mucho en eso, y siempre intento como llevar la semillita de la tranquilidad, de que es posible hacerlo, porque lo vengo viendo en muchos casos, y creo que la mayor diferencia también es de usar CBD aislado o usar extractos de planta entera, es la dosis. La dosis va a ser mucho menor y cuanto más pequeña sea la dosis, más cuidadoso es de la salud. Y además hay una cuestión que es re importante, y es que cuando la dosis de fitocannabinoides es muy alta, el sistema endocannabinoide lo que hace es como cerrar sus puertitas, por así decirlo. Se pone menos sensible a los cannabinoides, sean fito o endo. Mete sus receptores, los mete en vesículas de endosomas hacia adentro. Entonces se pone menos receptivo. Por eso vemos, ¿no?, este efecto bifásico y esta cosa de que si me paso de dosis, entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? Bueno, el sistema endocannabinoide empieza a responder menos. Por eso también depende del caso a caso, pero en salud mental sí me sirve mucho hacer descansos. De repente que el paciente utilice el cannabis de lunes a sábado y el domingo descanse, o de repente que una vez al mes haga un descanso, entendiendo que los cannabinoides son liposolubles, así que van a seguir dando vueltas, pero que haya un descanso de ese estímulo externo, hace que muchos tratamientos puedan ser bien tolerados, bien llevados, o sea, bien sostenidos en el tiempo. Es algo que a mí me trajo mucho orden, saber que lo podía hacer y que no había riesgos. Y me permite usar dosis bajitas. Y cannabis, ya para ir terminando, voy a leer ahí algunas preguntas que tenemos. Y cannabis y lactancia, preguntan, porque hay mujeres, bueno, yo diría lactancia, embarazo y lactancia, ¿no? Porque, ¿qué pasa si una paciente ha estado tomando antidepresivos, o una paciente border, una paciente bipolar, o lo que sea, de cualquier alteración? Bueno, si tengo que elegir, porque es una persona que necesita hacer un tratamiento y elegir entre darle cannabis o darle un antidepresivo, yo preferiría darle cannabis. Porque sí es verdad que hay muchas embarazadas que se medican. Hay personas que se medican durante el embarazo, y hay muchos psiquiatras, muchos colegas que no tienen ningún reparo de medicar a una embarazada. La verdad es que creo que siempre primero hay que poner como todas las herramientas posibles que haga todo
lo posible, trabajar con la meditación, con la alimentación, con el ejercicio físico, mucha psicoterapia individual, grupal, grupos de pertenencia, hay grupos de panzas que se hacen, ¿viste? Para acompañar el embarazo, como todo lo más posible para evitar intervenciones farmacológicas, sean psicofarmacológicas o sean fitoterapéuticos, o sea lo que sea, como intentar que sea como lo más natural posible ese embarazo. Pero si tuviera que elegir, sí, indudablemente entre incorporar antidepresivos o ansiolíticos o incorporar algún extracto de la planta, sí, sí daría cannabis. Los cannabinoides igual pasan a la leche, claro. Entonces, en ese sentido sí tenemos que ser cuidadosos. Igual la leche tiene cannabinoides, ¿viste? La leche natural, fumes o no fumes cannabis, uses o no uses aceite, la leche tiene cannabinoides. Pero sí sería cuidadosa quizás de eso, ¿no? Como intentar no medicar esos estadios de la vida. Y de medicarlos, preferiría medicarlo con cannabis. Igual no soy especialista en embarazo, ¿eh? Bueno, recapitulando un poco, lo que yo diría, porque veo muchas preguntas como específicas, después igual voy a leer Vale. lo que nos han puesto ahí, recapitulando un poco lo que dice Celeste, y corríjame por favor si me equivoco en cualquier momento, es que no es que haya una psicopatía o algo que no puedas usar cannabis de entrada y sea como negada para ti, sino que tiene que haber un acompañamiento y hay distintas vías de administración, distintas cepas, distintas combinaciones de terpenos y tal, que según tu propio organismo te pueden servir más o menos. Ella habla de empezar, sí, con un nivel más bajo, con un 1-1, e ir viendo, ¿no?, el efecto que tiene, pero de entrada, entonces, para todas las personas que están preguntando, para Alzheimer, para border, para esquizofrenia, de entrada ella dice que sí, potencialmente podría ser, obviamente cada caso es individual y tal, y que no hay esta restricción que solo CBD es para casos psiquiátricos, sino que cualquier caso puede usarse CBD, THC, no cualquier caso, pero se podría usar CBD o THC, distintas combinaciones, fumada, vaporizada, tal, depende de cada caso en particular, más o menos. Entonces, Lo sí, que pero me parece súper importante también de sumar es que hay muchas personas que dicen, bueno, voy a empezar a hacer un tratamiento con cannabis, entonces dejo el tratamiento que estaba haciendo hasta ahora y suspenden psicofármacos de forma abrupta, y aparecen agravaciones por la suspensión de psicofármacos de forma abrupta. El cannabis puede convivir con los psicofármacos. Sí, lo que vemos es que de repente empiezan a aparecer algunos efectos, por ejemplo, en tratamientos con ansiolíticos o con antidepresivos empieza a aparecer más sedación, entonces eso me marca que puedo empezar a disminuir la dosis de los ansiolíticos o los antidepresivos, siempre paulatino, siempre con paciencia, porque no sirve de nada apurarse. La verdad es que lo único que hace es como ensuciar el tratamiento. Con los antipsicóticos lo que puede pasar es que puede empezar también a aparecer sedación o cialorrea, que es salivación excesiva. Entonces eso me está marcando que ya estoy en condiciones de bajar un poco la dosis. Pero no es que no puedan convivir. Yo sí lo que indico es que no los tomen al mismo tiempo, que los tomen por lo menos con 2 horas de distancia, para evitar interacciones a nivel hepático, como que el momento en el que tienen mayor efecto, el pico plasmático, por así decirlo, no coincida para que no se me encuentren ahí en el hígado. Eh, pero se puede combinar perfectamente. Lo que yo no recomiendo hacer es obviamente que hagan criterio, bajo el criterio de cada persona, pero lo que no recomiendo hacer es suspender tratamientos de golpe. bueno, si tuvieras que decir un sinónimo para ti, ¿qué significa cannabis? ¿Cuál sería? Libertad. Qué Me lindo. parece que es una planta que trae mucha libertad, es una medicina de la libertad, del empoderamiento, es pura belleza toda esta medicina que trajo a tantas familias. Y a mí me surge libertad y la necesidad también de que podamos hacer
podamos tener una relación con esta planta en libertad, que tantas restricciones, es una planta súper medicinal que viene acompañando a la humanidad desde hace tanto tiempo, ¿no? Gracias, Celeste, por tu tiempo tan lindo. Vamos a ver qué nos han puesto por aquí. Ay, ay, ay. Bueno, saludan, ¿no? Desde Dallas. Ah, esa es mi hermana, qué linda. Un beso para ella. Desde Lima, México, Colombia, Países Bajos, ¿verdad? Desde Argentina. Buenas tardes, muchas gracias por hacer las actividades. Qué linda, desde Los Olivos, en Lima. Así es el manejo de cannabis medicinal, debe ser prescrito por un médico con conocimiento en el manejo del mismo. Ahora mismo la desinformación por redes sociales es aterradora y lo que están promulgados es que no tienen efectos secundarios y eso es de cuidado. ¿No? Pone Alexandra Cortés, me parece que es una doctora colombiana. Sí, lo hemos mencionado que para el acompañamiento, para el uso médico, de todas maneras, para el uso medicinal, el acompañamiento de un doctor o una doctora es muy importante. También estoy totalmente de acuerdo. No por un tema moral, ni mucho menos, sino porque para que tengas el efecto terapéutico deseado, Total, y vaya. porque cualquier sustancia que se incorpore todos los días puede traer un efecto secundario que es importante eso, verlo en el consultorio, ver la dosificación, ver las interacciones, que haya una historia clínica abierta de cada Tal uso. cual. A mí me parece que eso es fundamental. Bueno, pregunto, ¿en qué momento el consumo de cannabis se convierte en un problema, especialmente en jóvenes? Eh, cuando no puedo distinguir que ese consumo me puede poner en riesgo. Por ejemplo, de repente fumo cannabis y me voy a manejar. Y de repente el cannabis no me ayuda a concentrarme para manejar, por ejemplo, ¿no? Cuando no puedo medir el riesgo y sin embargo hago uso de la planta. Cuando no puedo controlar la dosis, cuando tengo la necesidad de usarlo compulsivamente, ahí también es importante como prender esa alarma, ¿no? De cualquier cosa que usemos compulsivamente puede ser Claro, cuando dañino. interrumpe tus funciones, me imagino, ¿no? Cotidianas y que no te deja... Sí, y fundamentalmente cuando la uso como una sustancia de desconexión. Cuando lo uso para desconectarme, no en el sentido de, bueno, relajarme, ponerle creatividad a la situación, a la vida, no, sino lo uso como una forma de salir, por así decirlo, de desconectar de la realidad. Ahí a mí se me prendería la alarma de que ese consumo no está bueno, no es saludable. Pero lo cual no significa que no puedan usar cannabis, sino que podrían, con un acompañamiento médico, tener un uso muchísimo más provechoso de la planta, ¿cierto? Ujú. Puede ser que también se determine que es mejor que no la use, claro, lo sé, pero me refiero, no es que tampoco por si es que has tenido un uso problemático significa que ya nunca más puedes consumir cannabis, ¿cierto? ¿O Claro, sí? claro, sí, es ordenar ese uso, que es ordenar la relación con la vida, ¿no? Es traer orden ahí. Sí. Bueno, nos hablan de la la terapia hortícola, claro, lo que hablabas hace un momento, ¿no? Todo el proceso que es tan bonito de cuidar una planta y una planta encima que te va a hacer tanto bien, ¿no? Es hermoso. Yo cuando hice la residencia en salud mental en el último año, nos daban la posibilidad como de salir un poco del hospital a tener otras experiencias y dentro de esas experiencias fui a una huerta con un grupo de pacientes que íbamos todas las semanas y era una risa porque yo que supuestamente era la doctora, era como, a mí me costaba como hacer viste, como cavar fuerte con la pala, soy muy chiquitita, entonces no tengo mucha fuerza, y era una risa, y nos embarrábamos todos, y tomábamos mate, y la pasábamos súper bien, y yo dije, wow, esto es salud mental, esto es lo que tengo que hacer, y después cuando quería instalarlo, una vez una paciente me dijo, doctora, lo que pasa es que yo el tomate cherry lo puedo comprar en la verdulería, entonces me da lo mismo que tenga más o menos gusto, como no había una motivación para volver a la tierra.
Y en ese sentido es como el aspecto positivo de la ilegalidad, por así decirlo, ¿no? De que había que cultivarlo para conseguirlo, porque hizo que las personas pongan las manos en la tierra y que se puedan enamorar de sí mismas con las manos en la tierra y volver a tener huerta, cultivar otras plantas, tener el jardín lleno de flores, y eso me parece que es pura salud mental. Así que Tal sí, cual. a full. Pregunta aquí, ¿los cannabinoides sintéticos son mejores? Pregunta mi hermano, dice ella, no es mi hermano. Y pregunta a mi padre si por favor puedes aclarar más lo del tema de THC. Bueno, no, está demostrado que los cannabinoides sintéticos, a ver, los cannabinoides sintéticos existen y existen desde hace bastante y el impacto que tuvo, el impacto a nivel mundial por el cual hoy estamos reuniéndonos y discutiendo de todas estas cosas tiene que ver con los fitocannabinoides, no con los cannabinoides sintéticos. Siempre los cannabinoides, no es lo mismo usar cannabinoides aislados que usar cannabinoides con el resto de los componentes de la planta. Por eso nos parece que es muy importante y muy fundamental esto de regular el acceso a derivados de la planta, derivados de planta entera, porque ahí hay una diferencia abismal entre el uso de extractos de planta y cannabinoides aislados. Y bueno, yo me parece que ya se habrán dado cuenta un poco de cuál es mi línea. Obviamente, entre lo sintético y lo natural, siempre elijo lo natural. Me parece Yo que es mucho también, más cuidadoso totalmente. de la salud. Y no sé qué es lo que quería que aclare un poco más sobre el THC. O sea, yo creo que en realidad como hay esta creencia que el THC es la parte de que es droga y solo el CBD es Ajá, medicinal, creo que es, bueno, volver a decir lo que ha dicho Celeste, que la sí. planta es la medicina y esa planta tiene más de 400 compuestos y entre ellos tiene más de 100 cannabinoides y el THC y el CBD son solo uno de esos 100 que, bueno, claro, son los principales, digamos, pero no es que uno sea medicinal y el otro no, tiene, toda la No, planta es la medicina, ¿cierto? totalmente. De hecho, el THC es el que tiene la similitud estructural con la anandamida y actúa en los mismos sitios del receptor cannabinoide. El CBD no actúa sobre los receptores cannabinoides como actúa el THC. Sí actúa sobre el sistema endocannabinoide, pero no sobre los receptores como actúa el THC. Y la combinación del CBD y del THC regula también la psicoactividad, que igual perdón, Fran, me extiendo un segundito en Dale, esto, pero dale. me parece muy importante que tenemos muy demonizada la psicoactividad, ¿no? Y yo siempre pienso, si veo unos chicos en una plaza que están fumando cannabis y de repente se ríen, tienen hambre, después tienen un poco de sueño, voy a decir, uy, estos están drogados. Ahora, si esa misma situación de risa, hambre y descanso lo traslado a una persona que está de repente transitando una situación de una patología oncológica, como es el caso que les contaba de mi tío. Y ese poder descansar, el poder reírse en medio de ese malestar y tener apetito, es medicina pura. Entonces, ¿qué es lo que pensamos como psicoactividad? ¿Por qué pensamos así de la psicoactividad? Ahí me parece que es bien interesante también rescatar todo el potencial terapéutico que tiene la psicoactividad. No, Tal no me cual. parece que sea algo para castigar. Pero igual, bueno, teniendo en cuenta que nuestra población, nuestra cultura tiene como ciertos sesgos con la psicoactividad, estar tranquilos de que cuando hay CBD y THC juntos, el CBD regula la psicoactividad del THC, entonces Tal ese es como cual. el Dream Team. Yo tenía esta enfermedad, tengo esta enfermedad, pero yo tenía estos síntomas que por épocas no podía comer nada, literalmente nada, bajé 20 kilos de lo de que estoy ahora, y era muy doloroso todo el proceso digestivo y que me diera hambre y que me pudiera relajar también y reír, disfrutar. Justo hoy día encontré una publicación de hace 3 años, sí, uno de los para mí máximos regalos, ¿no? Poder disfrutar la comida. Yo soñaba literalmente, me sentía el Chavo del Ocho y soñaba con comida, ¿no? Era así como, no puedo disfrutar, no la puedo comer, ¿no? Entonces que te devuelva eso, o aparte de la psicoactividad, no sé, cuando tomamos café hay psicoactividad, cuando comemos un chocolate, cuando te enamoras, cuando sientes felicidad y tal, la psicoactividad también puede ser algo maravilloso, ¿no?
siempre van a haber usos, abusos y formas de usar también, ¿no? Totalmente. Bueno, Elsa pregunta desde cuándo usan esta forma de medicina. Bueno, ya lo dijo Celeste, ¿no? Hace más de 4.000 años se usaba. El sistema endocannabinoide es parte del sistema nervioso, solo por curiosidad. ¿La ciencia reconoce su existencia? Pregunta, si la ciencia Sí, reconoce el sistema endocannabinoide y ya. sí, claro, sí, y hay una plena investigación en este momento, y sí es parte del sistema nervioso central y tiene acciones de neuromodulación que son bien interesantes, o sea, regula la comunicación entre neuronas, tiene una acción ahí muy interesante y muy saludable para nuestro cuerpo. Y sí está bien presente, y le recomiendo a Elsa, me dijiste que era, no me Sí, acuerdo el la nombre, cual. que la persona que hizo la pregunta sobre si la ciencia aloja el sistema Ah, Sabrina, endocannabinoide o ella no, es Sabrina. Sabrina. Bueno, Sabrina, hay un documental que hizo Fundación Cana que repasa la historia del descubrimiento del sistema endocannabinoide, que relata muy bien esto, ¿no? De el tiempo, la cantidad de tiempo que hace que sabemos que existe el sistema endocannabinoide. Hacia el año 1992 ya estaba todo el sistema endocannabinoide descrito. Y sí, hay mucha investigación al respecto y la ciencia sí lo aloja. Lo que pasa es que lo que todavía está así como en veremos o dando muchas vueltas son los protocolos los protocolos de intervención sobre ese sistema endocannabinoide, que también está en investigación permanente, ¿no? Esta última década ha traído mucha investigación sobre este sistema. Gracias. Aide Farfán es una de las madres, de las valientes madres que empezaron a pelear por el derecho, ¿no?, a esta medicina a sus hijas y a sus hijos, y nos ha escrito una pregunta. Ella dice, ¿qué cepa recomendarías para una persona con depresión? Aide, gracias por estar viéndonos. Un Qué beso difícil, grande, ¿no? Aide. Para una persona con depresión recomendaría empezar en principio con una genética 1-1 que sea enriquecida en limoneno. Son bastante fáciles de reconocerlas porque todas, como la gran mayoría, son lemon algo. Y si no, lo que hacen también acá muchas de las madres brujas que conozco en mi país, que me acompañan, es enriquecerlas con limón orgánico. Hacen extracciones acá, quieren con más linalol, usan lavanda, quieren limoneno, usan limón, o sea, están a full las madres acá. Y, Sí, y acá lo que también. lo Sí, hacen acá también también. buenísimo. Son unas lindas, Bueno, digo, que están a full. Aide, Ana, Dorothy, María, bueno, sí, hermosas. como muchas madres, Hermosas, Carolina. son Sí. pura inspiración, pura inspiración. Una planta enriquecida en limoneno vendría bien, 1-1. Buenísimo. Pregunta que si puede problemar, o sea, usar, esta chica dice que ella fuma, ¿puede generar problemas al momento de conseguir bebés, por ejemplo? O sea, si está acostumbrada, tiene un uso habitual de la planta, digamos. Si hubiera Eh, un uso, o sea, un problema al momento de concebir bebés por uso habitual es un de problema cannabis, genético, si puedes tener efectos en tu genética, ¿no? ¿No es cierto? Bueno, no sé, yo creo. ¿cuántos niños tendrían efectos alteraciones genéticas? La verdad que no lo sé, pero me resulta como, si reconocemos que gran parte de nuestra población hace muchísimo tiempo usa cannabis, me parece que, la verdad que no lo sé, pero creo que no. Claro, al menos no hay un estudio que hable sobre eso así No, problemático. sí se hablaba mucho de que el uso de cannabis comprometía la fertilidad en varones, que disminuía la fertilidad, pero también son cuestiones bastante controversiales. Bueno, Como hay una óptica de investigación y desarrollo desde el prohibicionismo, y hay otra óptica que se va abriendo cuando, bueno, vemos la planta toda, ¿no? No solo como un efecto secundario, sino como, o efecto tóxico, sino como también efectos terapéuticos, y eso está bastante en discusión, de hecho. Pero bueno, yo por ejemplo cuando estaba en la facultad me habían alertado sobre esa posibilidad. Sin embargo, conozco muchos fumadores de marihuana que tienen hijos, entonces, sí, muchos. claro, yo también. Bueno, preguntan, yo creo que ya hay algunas preguntas muy específicas, quizás eso de que consulta, pero no sé,
Si es recomendable la prescripción en borderline, ya lo dijo que hay casos y casos, que sí, ¿no? Que puede ser aconsejable. Sí, siempre con un acompañamiento psicoterapéutico, con objetivos específicos de qué es lo que vamos a buscar con la planta, cuáles son los síntomas que vamos a tratar, y siempre recordando que en el tratamiento de una persona borderline, lo más importante es el abordaje psicoterapéutico. Las intervenciones farmacológicas, sean fitoterápicos o sean psicofármacos, son como un sostén del tratamiento psicoterapéutico, pero una persona con un trastorno borderline puede tratarse perfectamente solo con psicoterapia. Sé que es difícil, sé que es un desafío, yo trabajo con muchas personas borderline, sé que es un desafío sostenerlos psicoterapéuticamente, tampoco es que podés seguir 1000 casos de borderline porque es como, requiere sí mucho trabajo y compromiso, pero responden muy bien a las psicoterapias. Y me parece que es importante tener en cuenta eso, ¿no? Porque muchas personas con diagnóstico de trastorno límite de la personalidad creen que ya está, uy, soy border, mi vida está destruida. No, hay mucho por trabajar, mucho por integrar, mucho por aprender, pero confiar, y sí, eso de buscar un buen terapeuta para hacer el trabajo psicoterapéutico. Y si de repente tengo ansiedad, tengo problemas en el sueño, tengo angustia y la planta acompaña ese tipo de síntomas, bueno, buenísimo, tengo irritabilidad, buenísimo, sí se puede usar para eso, pero con objetivos específicos y con un buen tratamiento psicoterapéutico. Perfecto. Igual para bipolar, me imagino. Tal cual, tal cual. Sí. Bueno, depresión y fibromialgia, me imagino. También, ¿no? Bueno, acá contra Gisela, que es su familiar, sobrino de 22 años, en provincia de Buenos Aires, le diagnosticaron con esquizofrenia y le dijeron que fue por el consumo de marihuana. Bueno, muchas cosas esas son por prejuicios simplemente, ¿cierto? Lo que dice, lo que dice David Knapp, que es un gran investigador de Reino Unido, que es este médico que hizo este informe donde da cuenta de que usar éxtasis, o sea, MDMA, es más seguro que andar a caballo. Él trabaja mucho todo lo que es política de drogas y qué es lo que sabemos de las drogas, ¿no? Como, pero desde números concretos y reales. Lo que dice es que muchas veces cuando hay una esquizofrenia que despierta y se acompaña de un uso de cannabis, que muchas veces el pensamiento médico tiende a decir, bueno, esta esquizofrenia es producto del cannabis, pero que en la gran mayoría de los casos, esto no es investigación mía, como digo, es lo que dice David Knapp, en la gran mayoría de los casos, o por lo menos su hipótesis, es que había una automedicación previa con cannabis, por esto de que el cannabis ayuda a resolver muchos de los síntomas de la enfermedad, que son los síntomas más fundamentales, porque en la esquizofrenia están los síntomas que hacen más ruido, que son los delirios, las alucinaciones, las alteraciones conductuales, que si yo les pido a todos ustedes ahora que cierren los ojos y piensen en una persona con esquizofrenia, probablemente se les venga eso a la cabeza, pero después hay otros síntomas que son los fundamentales, que tienen que ver con alteraciones más a nivel emocional, como del sentido de la vida, de la voluntad y demás, que esos muchas veces mejoran muchísimo con cannabis y que son los síntomas por los cuales muchas personas con diagnóstico de esquizofrenia se suicidan. Por eso también esto, ¿no? De que nos interesa muchísimo poder usar la planta en este tipo de casos, obviamente con cuidados, como usamos cualquier psicofármaco en este tipo de casos, que siempre es con cuidado, pero sí es importante apuntar a ese tipo de síntomas. Y lo que dice este investigador, que es una persona a la que yo por lo menos admiro mucho y agradezco mucho su trabajo, es esto de que más que una causa, es una consecuencia, y hay una automedicación ahí. Yo me pregunto, si pudiéramos tener espacios en los que esa automedicación pueda ser como más ordenada, ¿qué pasaría con esos brotes también, no? Celeste, qué linda, gracias. Ya falta, ya no, ay, perdón. ¿Hubo un sonido o solo lo escuchaba yo?
Me parece que lo escuchaste bueno. Ah, ya, creo que es cuando toco mi cable de los audífonos. Pero, bueno, Aide te agradece, ¿no? Esa madre, que está claro qué tan importante es el autocultivo y los cultivos colectivos y poder buscar la cepa adecuada para cada paciente. Sigue preguntando, bueno, sobre embarazo y si influye en los trastornos del neurodesarrollo y si es que sirve para distimia. Y creo que ya con eso acabamos y yo les diría que saquen una cita médica en el país que estén. Yo casi podría asegurar que en cualquier país, bueno, al menos de las que se han estado conectando, ya hay terapeutas, ya hay doctores y doctoras que saben cómo recetar cannabis. Búsquenlas, busquen asociaciones en sus propios países, siempre probablemente hay una asociación de madres, asociaciones de pacientes en general, doctores, doctoras, que pueden ayudarles en cada país. Pueden escribir también en Cannabis Gotas de Esperanza para poder darle números de doctores y doctoras que ya recetan cannabis aquí, ¿no? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y sí, como les decía, con lo de el tema de la terapéutica canábica, me parece que es muy importante esto de recordar que estamos hablando del uso de una planta que yo también soy defensora de un modelo mixto donde haya la posibilidad de comprar, de que haya cultivos colectivos y que también esté el autocultivo. Y, y estoy como pongo toda mi fuerza en acompañar estas experiencias de cultivos colectivos y autocultivo, porque confío mucho en lo que se nos produce cuando volvemos a conectar con las plantas desde el cuidado y el respeto. Entonces, sí los invito a eso, ¿no? Como a replantear de que si estoy con una situación de salud mental que requiere de mi atención, que quiero resolver, bueno, no solamente pensar que porque tome una pastilla o tome una gota de algo, esto se va a resolver, sino poder cavar un poco más profundo y poder revisar cómo estoy llevando mi vida y cuáles son los cambios que puedo hacer. Siempre desde una posición activa, no esperando que el cambio, que la solución venga solo de afuera, sino ver si realmente estoy dándome lo que necesito darme para lograr ese cambio en mi salud mental. Parece que eso es fundamental, ¿no? Sí, yo creo que es una decisión totalmente personal, ¿no? Que cuando una ya la tiene clara y decide el bienestar, es el primer gran paso y después hacerse responsable de tu propia salud, cuidando de eso, la alimentación, no sé, si eres de alguna religión, si meditas, y tener una tranquilidad espiritual también, y es como un trabajo de día a día y yo siempre digo que la cannabis siento que ayuda a hacernos adultas, ¿no? Como a hacerte responsable de tu propia bienestar y que es como una cosa de un momento a la vez y Totalmente. que es una planta hermosa que nos ha puesto ahí, que está en la naturaleza y sin ir un rollo mágico religioso, sino hay mucha ciencia también atrás, ¿no? Que la acompaña también y que tenemos pues especialistas geniales como Celeste, que está totalmente dispuesta a compartir la experiencia y acompañar a tantísimos pacientes. Así que te agradezco mucho por tu tiempo, me he excedido y gracias también a todas las personas que se han conectado. Siguen llegando preguntas, pero ya, si no esto no va a acabar nunca, lo siento. En 2 semanas viene la siguiente charla y bueno, nada, espero que se sigan conectando. Muchísimas gracias de nuevo, Celeste, por tu tiempo. Hay que tomarnos una foto antes que acabe esto. Ah, buenísimo. Soy medio mala con esto. Ya, te digo. 1, 2, 3. Gracias, Celeste, te pasaste. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Fran. Gracias, Gotas de Esperanza. Y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy. Muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias por sobre todas las cosas a la planta que permite toda esta belleza. Así es. Gracias Ajá. siempre. Gracias, un beso. Gracias. Ahí está mi hermana. Gracias. Chao, linda. Gracias, Beso Celeste. grande. Cuídate, gracias.